En Argentina existen al menos 4 tipos de cambio distintos funcionando al mismo tiempo. Dependiendo de cuál uses para medir tu patrimonio, podés creer que ganaste dinero cuando en realidad lo perdiste, o al revés. Entender esto no es opcional. Es urgente. Bienvenido a Plata en Orden. Hoy cerramos el segundo bloque de la serie con el tema que más confusión genera en las finanzas personales argentinas, el tipo de cambio. Vamos a ver qué es el dólar oficial, qué es el MEP, qué es el Blue, por qué existen simultáneamente, cuál es legal usar y cuál no, y cómo todo esto afecta directamente tu estrategia de inversión en CEDARS. Este video no tiene agenda política. No voy a decirte si el cepo está bien o mal. Lo que voy a hacer es explicarte el mapa tal como existe hoy para que puedas moverte en él de manera informada y legal. El dólar oficial, el tipo de cambio del Banco Central. El dólar oficial es el tipo de cambio que fija el Banco Central de la República Argentina para las transacciones formales del sistema financiero. Es el que aparece en los noticieros cuando hablan del precio del dólar, y es el que usan las empresas para importar insumos, el Estado para pagar deuda externa, y los bancos para operar en el mercado de divisas formal. Para el ciudadano común, el acceso al dólar oficial está restringido por el cepo cambiario, que en distintas versiones ha existido en Argentina desde 2011 con algunas interrupciones. En el marco del cepo, las personas físicas tienen un cupo limitado de dólares que pueden comprar por mes al tipo de cambio oficial. Ese cupo ha variado con los distintos gobiernos, pero en periodos de cepo estricto ha llegado a ser tan bajo como $200 mensuales, con retenciones impositivas adicionales que elevan el costo efectivo por encima del precio del billete. Esto genera inmediatamente una brecha entre el precio oficial del dólar y el precio al que la gente realmente puede conseguirlo, que es el origen de todos los tipos de cambio alternativos que existen en Argentina. El dólar blue, ¿qué es y por qué existe? El dólar blue es el dólar que se compra y vende en el mercado informal, fuera del sistema financiero regulado. Su precio lo determina la oferta y la demanda en ese mercado no oficial, y generalmente cotiza por encima del oficial en una brecha que puede ir desde el 20 hasta el 150% dependiendo del contexto macroeconómico y político del momento. El blue existe porque hay demanda de dólares que no puede satisfacerse a través de los canales formales, ya sea por las restricciones del cepo, por las retenciones impositivas que encarecen el dólar oficial accesible, o porque ciertos sectores de la economía operan en efectivo sin pasar por el sistema bancario. Es importante ser claro en este punto, la compra y venta de dólares en el mercado informal no está permitida por la legislación argentina. Quien opera en el blue asume un riesgo legal real, aunque históricamente la aplicación de esa normativa haya sido laxa. No es el objetivo de este canal recomendar ninguna actividad que esté fuera del marco legal vigente. Lo que sí es relevante entender es por qué el blue existe y qué señal manda al mercado. La brecha entre el oficial y el blue es un termómetro de la confianza en el peso argentino. Cuando la brecha es alta, el mercado está señalando que hay exceso de pesos y escasez de dólares en el sistema formal. Esa señal tiene consecuencias directas sobre la inflación, sobre las expectativas de devaluación, y sobre el valor en pesos de los activos dolarizados como los CEDARS. El dólar MEP, la alternativa legal para el inversor. El dólar MEP, cuyas siglas significan Mercado Electrónico de Pagos, es el tipo de cambio que surge de una operación completamente legal dentro del mercado de capitales argentino. Y es la herramienta que más directamente se relaciona con la estrategia de inversión en CEDARS que venimos desarrollando en esta serie. La mecánica del MEP funciona así: compras un bono o activo financiero que cotiza en pesos en el mercado local, y lo vendes en dólares en el mismo mercado. La diferencia entre el precio en pesos que pagaste y los dólares que recibís implica un tipo de cambio efectivo, que es el MEP. Ese tipo de cambio suele estar por encima del oficial y por debajo del blue, actuando como un valor de equilibrio que el mercado de capitales determina libremente dentro del marco legal. Los CEDARS, que son el instrumento central de la estrategia de este canal, operan implícitamente al tipo de cambio MEP. Cuando compras un CDR de Nvidia o de ExxonMobil en pesos desde Cocos Capital, el precio en pesos de ese CDR refleja el tipo de cambio MEP, no el oficial.
Eso significa que si el peso se deprecia frente al dólar, el valor en pesos de tu CDR sube proporcionalmente, dándote cobertura cambiaria automática sin necesitar operar en el mercado informal. Esta es la razón por la que los CDRs son una herramienta tan poderosa en el contexto argentino, te permiten dolarizar tu portafolio de manera completamente legal, sin cupos, sin retenciones, con liquidez diaria y con exposición simultánea al crecimiento de empresas globales de primer nivel. Caso de estudio, Nicolás y el costo de confundir los tipos de cambio. Conozcamos a Nicolás. 44 años, trabaja en relación de dependencia y recibe una parte de su compensación en dólares del exterior, que se acreditan en una cuenta bancaria local al tipo de cambio oficial. Cuando revisaba sus ahorros, siempre los medía en pesos al tipo de cambio oficial, que era el que veía en el banco. El error de Nicolás era medir su patrimonio en pesos al tipo de cambio equivocado. Cuando tenía 100.000 pesos ahorrados y el dólar oficial estaba a 1.000 pesos, creía tener 100 dólares. Pero el poder real de compra de esos 100.000 pesos, medido al tipo de cambio al que realmente podía acceder a bienes y servicios importados o a activos dolarizados, era significativamente menor, porque el dólar MEP y el blue cotizaban mucho más alto. La confusión lo llevó a subestimar cuánto poder adquisitivo estaba perdiendo mientras mantenía los pesos en una caja de ahorro. Cuando Nicolás ordenó sus finanzas y empezó a medir su patrimonio al tipo de cambio MEP, que es el precio al que realmente podía mover su dinero dentro del sistema financiero legal, la realidad fue más dura pero más honesta. Eso lo motivó a tomar decisiones distintas. Empezó a destinar mensualmente el equivalente a 100 dólares al MEP en CDRs de Microsoft y Walmart desde Cocos Capital, aplicando DCA mensual sin comisiones. Eligió medir el rendimiento de su portafolio en dólares al MEP, no en pesos nominales, para tener una foto real de cómo evolucionaba su patrimonio ajustado por tipo de cambio. A los 12 meses, su posición en CDRs había crecido en términos de dólares MEP por la combinación de apreciación de los activos en dólares y las compras mensuales acumuladas. Más importante, había dejado de perder poder adquisitivo en la brecha entre el tipo de cambio que medía y el tipo de cambio real al que operaba su economía cotidiana. Riesgos cambiarios y cómo protegerse legalmente. El primer riesgo es el riesgo de brecha. Cuando la brecha entre el oficial y el MEP o el blue se ensancha mucho, puede generar distorsiones en el precio de los CDRs medidos en pesos. En periodos de brecha muy alta, el precio en pesos de los CDRs puede moverse más por la dinámica cambiaria que por el rendimiento de las empresas subyacentes en dólares. Para el inversor de largo plazo esto no es un problema estructural, porque en el horizonte de 4 o 5 años esas distorsiones tienden a corregirse. Pero es importante entenderlo para no confundir un movimiento cambiario con un rendimiento genuino de la empresa. El segundo riesgo es el riesgo regulatorio. Argentina tiene una historia de cambios normativos que pueden afectar el acceso al dólar MEP, los cupos para operar, los plazos de parking entre operaciones y las condiciones generales del mercado de capitales. Ninguno de estos cambios puede predecirse con certeza. La manera de mitigar este riesgo es operar siempre dentro del marco legal vigente, con brokers regulados por la CNV como Cocos Capital, y mantener un horizonte suficientemente largo como para absorber los periodos de mayor restricción regulatoria. El tercer riesgo es medir mal el rendimiento. Si compras CDRs en pesos y medís tu ganancia solo en pesos nominales, podés creer que ganaste mucho cuando en realidad parte de esa ganancia es simplemente la devaluación del peso reflejada en el precio del CDR. La medición correcta es siempre en dólares, o en términos de poder adquisitivo real, comparando el valor de entrada y de salida al mismo tipo de cambio de referencia. Para cerrar, el tipo de cambio en Argentina no es un dato técnico menor. Es la variable que más distorsiona la percepción del valor del dinero y de los activos. Entender qué mide cada tipo de cambio, cuál es legal usar para cada operación, y cómo protegerse de la volatilidad cambiaria dentro del sistema formal es una habilidad financiera básica que todo argentino que quiera construir patrimonio necesita tener. Los CDRs, operados con DCA mensual a través de un broker como Cocos Capital, son hoy la herramienta más accesible y legal para mantener poder adquisitivo en dólares sin salir del sistema financiero regulado.
Nos vemos en el próximo video, donde arrancamos el bloque de contexto económico argentino.